Hola, soy Alex. Muchas veces me han preguntado que qué router les recomiendo comprar por primera vez para su taller, ya sea carpintero de oficio o carpintero por pasatiempo. Bien, el día de hoy vamos a ver los tres diferentes tipos de potencia que hay en router, con algunas pruebas. Si te interesa el video, sígueme hasta el final. Antes de iniciar con las pruebas, advierto, ninguna de las marcas que voy a presentar me patrocina, por lo cual no voy a hablar de marcas ni es una influencia para ello. Segundo, vamos a utilizar todos los routers con velocidad variable a su máxima velocidad. Y dos, siempre hablaré de caballos de fuerza. Si tú lo quieres convertir a watts, aquí te dejo el indicador de que un caballo de fuerza equivale a 745.7 watts. Tú puedes convertirlo en el momento en que yo esté hablando sobre cada uno de estos equipos. La primera prueba que realizaré la haré con una navaja recta de 1/4 en espiral. La utilizaré primero en el router de palma de un caballo de fuerza. Le daré una profundidad de 6 milímetros y al igual será para todos. Recuerda siempre que manipules tus herramientas eléctricas estén desconectadas para evitar que accidentalmente se enciendan y provoquen graves daños. En todos estos recortes utilizaré la misma navaja, el mismo material y la misma profundidad. Un punto de vista personal. El hecho de poderlo agarrar con la palma de la mano en cortes muy prolongados podría llegar a ser cansado por tener el puño muy abierto. Aún así, el corte lo hace bastante bien, pero veamos la velocidad de los demás. Ahora utilizaré el router de 2/4 caballos de fuerza. Este tiene collet de media pulgada y pondré un reductor de 1/4 de pulgada para poder utilizar la misma navaja. Y daré la misma profundidad de 6 milímetros que le dimos al router de palma de un caballo de fuerza. Observación personal. En este router de 2/4 de caballos de fuerza me ayudó mucho su mango ergonómico, que me ayuda a cerrar más el puño y a empujar con más fuerza, lo que le dará mayor velocidad al trabajar, aparte de la fuerza del mismo motor. Ahora trabajaré sobre el router más pesado, que es el de 3 caballos de fuerza. Este se adquiere tanto con collet de media pulgada como de 1/4 de pulgada, pero como no lo utilizo, realmente no recuerdo dónde lo guardé, por lo cual utilizaré el mismo reductor que en el anterior router. Y calibré la profundidad exactamente a los mismos 6 milímetros. Mi opinión sobre este router. Es bastante pesado para este tipo de cortes, pero su funcionalidad es perfecta. Si observaron que me atoré un poco fue exactamente por el mismo peso del router, ya que es difícil maniobrarlo con una sola mano. Una de las ventajas que tiene este tipo de equipo es que se puede trabajar tanto de pie como invertido, y lo has visto en varios de mis videos. La siguiente prueba que voy a hacer será sobre madera sólida y utilizaré una fresa decorativa radial de 1/4 de pulgada. Aquí observarás que puse la fresa justo al contorno de arriba y así lo haré con todos para no dar ventaja a ninguno.
En este caso quitaré el volumen del router en edición para que se escuche bien lo que tengo que decir al respecto de este equipo mientras trabajo. En algunos videos les hice la observación de que muchos hacen el corte de atrás hacia adelante forzando tanto la navaja como el equipo. La forma en que lo hago yo es por secciones, evitando que se force el equipo y evitando que se llegue a astillar la madera. Se siente bastante cómodo manejarlo porque es muy ligero, y si observaste, aun cuando me salí del trabajo, por su propio peso me es rápido volverlo a centrar. Finalmente lo recorro de atrás hacia adelante otra vez para corregir alguna imperfección, aunque no siempre es necesario. En este tipo de corte se me hizo muy ligero y manual trabajar con este equipo. Aquí ya tengo adaptado el router de 2 1/4 de caballos de fuerza con la fresa radial exactamente al filo del corte superior. De la misma forma que hice el corte con el router de palma, haré también este corte. Fue bastante cómodo agarrar este corte con el router con su mango ergonómico, además de imprimir más velocidad. Pero para materiales pequeños o aún más pequeños que este y fresas así de pequeñas, el router de palma se me hace mucho más cómodo de trabajar. Aquí ya tengo preparado el router de 3 caballos de fuerza, con la navaja a la misma altura y probemos la maniobrabilidad así como la velocidad. El equipo se siente pesado, aunque el desarrollo de su trabajo es perfecto, pero estoy seguro que en materiales mucho más pequeños sería prácticamente imposible utilizarlo. El trabajo sí lo desarrolló bien, aún con una fresa tan pequeña, pero para el operador sí es un equipo pesado para este tipo de corte. Y bien, ya te mostré las 3 capacidades más comunes que hay en el mercado. 1 caballo de fuerza, 2 1/4 caballo de fuerza y más de 3 caballos de fuerza. Cada uno de estos tiene su propósito. Por ejemplo, el de 1 caballo de fuerza, que es de palma, es muy práctico para este tipo de dibujos pequeños y en cuadros aún más pequeños este sería el más indicado. En estos otros 2 equipos puedes utilizar tanto las fresas pequeñas como más grandes, ya que puedes utilizar zanco de media pulgada. Aunque hay ciertas limitantes, por ejemplo, en este, la fresa de 3/4 de pulgada o 19 milímetros no podríamos utilizarla con la base de plástico libremente. Tendría que cambiar la base de plástico y hacer una adaptada, ya que si trabajo sobre el aluminio directo podría estropear la madera que estamos decorando. El router de 3 caballos de fuerza es ideal para este tamaño de fresa, ya que pasa en perfectas condiciones la perforación de plástico. Además de que este router puedes trabajarlo invertido o de cabeza para poder utilizar navajas decorativas de este tipo. Para mayor información puedes ver mi video de velocidades del router en el que hablo ampliamente sobre varios tipos de fresa y este router. Te dejo el enlace arriba de este video y en la descripción. Este router de 3 caballos de fuerza es el que más utilizo, tanto de pie como invertido. En el caso del router de 2 1/4 de caballos de fuerza, lo utilizo principalmente para los cortes de contrachapado de 9 a 18 milímetros. Y este router de palma de 1 caballo de fuerza lo acabo de adquirir principalmente porque muchos de mis suscriptores me pidieron que hablara sobre él y cuánto desempeño podría sacarle. Definitivamente el equipo es bastante bueno y en próximos videos veremos más desempeño por parte de él. La última prueba era trabajarlos en forma invertida, que ya has visto muchos videos en donde trabajo el de 3 caballos de fuerza así de cabeza. Yo recomiendo, si vas a trabajar muchas veces
con el router invertido, de preferencia utilices uno de buena marca, de alta gama y de 3 caballos de fuerza. Este sí te puede llegar a soportar el trabajo, pero se forzaría bastante. Y en lo que es invertido, el router de Palma, este sí no te lo llego yo a recomendar porque es muy probable que puedas llegar a quemarlo. En caso de cualquiera de los tres, siempre recuerda que la parte superior es por donde respira, es la boca de entrada de aire. Esa nunca debe de estar tapada. Siempre ten precaución al utilizar tus routers. Y ya viendo este video, tú ya puedes echar a volar la imaginación para saber exactamente qué router requieres para poder sacar adelante tus trabajos. Si tú te dedicas a la carpintería como pasatiempo, sí te recomiendo que sea un router de 2 caballos de fuerza en adelante. Siempre observa en las marcas cuál te autoriza a trabajarlo en invertido, porque así lo haces trabajar mucho más duro. Si utilizas uno de alta gama, es mucho más sencillo que se pueda trabajar tanto de pie como invertido. Y si trabajas la carpintería como oficio, sí te recomiendo que adquieras por lo menos 2 equipos de este tipo en diferentes caballajes según las necesidades que vaya adquiriendo tu taller. Espero que este video haya sido útil para ti. Este va a ser brindado para mi amigo Canek de 9 años. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.